Muy buenas noches. La Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través del Instituto Global de Multimedia y el Centro de Estudios de la Civilización Francesa y la Francofonía, les da la bienvenida a la conferencia Radio Francia Internacional, un instrumento de diálogo en un mundo global, a cargo de Vicky Sommet, directora delegada de RFI, encargada de la francofonía y del Polo Mundo en la dirección de los asuntos internacionales de la RFI. Radio France Internacional es la radio francesa más importante de información internacional en el mundo. Multilingüe, RFI transmite sus programas durante las 24 horas del día, llegando a casi 39 millones de oyentes en FM, ondas corta y media, por cable, satélite, telefonía móvil e internet en todos los continentes. Con sus programas en 13 idiomas y su excepcional red de 600 corresponsales en todo el mundo, RFI ofrece a sus oyentes grandes citas informativas durante todo el día y programas temáticos. RFI aborda todos los temas y propone una verdadera ventana hacia el mundo. Nuestra conferencista invitada en esta noche, Vicky Sommet, ha acumulado una amplia experiencia como periodista, presentadora y conferencista. Hoy en día se consagra al desarrollo de RFI, buscando colaboraciones con radios en todos los continentes, intercambiando tanto en los campos técnicos y económicos como en lo relacionado con el contenido y el debate de ideas. La defensa y la propagación de la lengua francesa constituyen una prioridad para la señora Sommet, quien lo demuestra con la organización de acciones, conferencias, concursos, ayuda a la creación y periódico dedicado a la francofonía, con el deseo de celebrar el multilingüismo y multiculturalismo, apoyándose en los 220 millones de locutores francófonos a través del mundo. Para hablarnos sobre RFI y su presencia en el mundo de los medios de comunicación como una radio profundamente insertada en las sociedades que la rodean, en Francia como en los antiguos territorios franceses y más especialmente en el día de hoy en un mundo en plena evolución, recibamos con un fuerte aplauso a la señora Vicky Sommet. Voy a hablar en español, en francés. No hablo muy bien español. Buenas noches a todos. RFI, un instrumento de diálogo en un mundo global, es el tema de esta conferencia. Es una afirmación, una pregunta que abordaremos tal vez juntos al final de la conferencia. Empezaré entonces por afirmar para luego dejarlos pensar en sus preguntas. RFI habla al mundo desde hace 80 años, un mundo que ha evolucionado en su repartición con la caída del muro de Berlín, la transformación de las antiguas repúblicas soviéticas, las independencias en el continente africano o la creación del Estado israelita, para solo dar algunos ejemplos. Pero también se ha movido mucho en las políticas y las económicas con la caída del comunismo y de algunas realidades y la entrada de regímenes presidenciales o la propagación del capitalismo. Los medios en general, la radio luego y mucho más tarde la televisión e internet acompañaron esos cambios porque son el reflejo de sociedades que representan y Francia no se escapó a este esquema. Quisiera primero darle algunas cifras antes de aburrirlo para presentar el Radio Internacional Francesa, información en 13 lenguas que antes se llamaba el postcolonial, antes de reconocerse hoy como la radio que habla al mundo. RFI son 38.6 millones de radioescuchas, 43 millones de visitas anuales en su página web, con 11.1 millones de páginas vistas por mes. Son 600 corresponsales a través del mundo, más o menos 1,000 personas en diferentes trabajos en la empresa y 57 nacionalidades, que ilustra bien la diversidad de sus actores, pero también de sus metas que quisiera lograr.
última cifra, no menos importante, las fuentes de RFI son casi 140 millones de euros, que 93% vienen del público, subvenciones, impuestos audiovisuales que pagados por los ciudadanos franceses. Es entonces una radio pública internacional. RFI es un media que tiene una larga historia. No voy a hablar de todo esto, pero indicarles solamente algunas fechas importantes para que entiendan que esta radio siguió los movimientos del mundo desde 1931 con identidad sonora, no la Marsellés, himno nacional francés, pero el canto del gallo, que es el emblema francés. El postcolonial empezó como una radio que quería hablar a poblaciones alejadas de 1 a 2 meses de barco de la metrópoli, como se decía antes, y que tenía muchas informaciones que venía de París. París piensa en nosotros, decía que la capital contaba como 100 millones de hombres. No se habla todavía de radioescuchas. Así, el 6 de mayo de 1931, el mariscal Lyoté inauguraba la exposición colonial en París en directo en el mundo entero. Muy rápidamente los británicos nos cayeron atrás y el Empire Service de la BBC empezó a transmitir sus programas a destinaciones de sus colonias inglesas, y Roma también empezó con el Vaticano, con Radio Vaticano. Luego, después de en la Segunda Guerra Mundial, teníamos en paralelo una guerra de ondas. Radio Berlín inundaba sus colonias con una propaganda antifrancesa y tuvo mucho éxito, sobre todo en Magreb. La Francia entonces se dio cuenta de la conciencia de importancia de esta herramienta de propaganda, y entonces vino luego el general de Gaulle y la Francia Libre, que entendió cómo era importante ese medio de comunicación para llevar su palabra con su programa. Los franceses hablan a los franceses, que transmitido por 15 minutos cada día en francés en la BBC. Vuelvo luego, después de la paz y la economía que se reconstruye, la radio decide de tomar un papel más importante para los trabajadores inmigrados en el norte de la Francia, que habla con los poloneses y que venían a trabajar en minas de carbón, o en África, donde había una cooperación con estados que acaban de formarse y acaban de ganar su independencia. Vemos también la idea de un mundo que quiere irse en ese mismo sentido, a pesar de disparidades lingüísticas, religiosas, políticas o culturales. La radio es entonces un interlocutor con lo cual hay que contar, y un socio que apuesta para darnos todo lo que pasa con los eventos mundiales. Un salto más en el tiempo y llegamos a 1968, y las ganancias de publicidad transmitida por televisión pública francesa ahora iban a financiar la acción exterior de la radio. En 1970 la radio emite 55,000 horas de programas en 20 lenguas, pero 10 años más tarde, en 1990, solo son 8,000 horas en puestos diplomáticos. Luego se vuelve la radio en un brazo armado y pacífico de la diplomacia francesa. RFI empieza en 1977 y empieza en ondas cortas que luego se vuelven medianas. Es una modulación de frecuencia que va cambiando en un orden decreciente. Las ondas cortas llegan más lejos y a veces en sitios donde no pueden ser entendidas. Entonces el modo de difusión es más reciente, la FM o modulación frecuencia. Y dos ejemplos, uno de la presidenta de una ONG que la invitamos a una entrevista. Ella fue a dormir en un desierto africano y a mitad de la noche escucha voces en el silencio. Abre los ojos y ve que llegan camellos y familias, y entonces ella feliz de poder hablar con alguien en francés porque reconoció RFI. Entonces se acercó al jefe de la caravana y con un intérprete para ayudarla a traducir, entendió que esos nómadas escuchaban la radio o solamente el ruido para no sentirse tan solos en el desierto, lo que yo llamaría una radio de acompañamiento. Otro ejemplo, un médico francés me llama para preguntar si pasamos un programa sobre hipnosis para hablar para hablar con enfermos, y ese doctor endocrinólogo
Y quería encontrar noticias para que vengan al hospital. En el cuerpo había sido deformado por la quimioterapia. Regresando a París, había llamado al teléfono todas las radios francesas, el público privado y al final RFI. En razón de que habíamos nosotros que habíamos presentado esta emisión, encontrada en una parte del donde no nos encontramos. La imagen de nosotros es increíble. Como de repente vino el internet, el radio, el cable para difundir. En 1982, la radio se dotó de una agencia de prensa escrita, MFI, para ofrecer a los países en vía de desarrollo una cooperación y ayudarles así a alimentar los periódicos de su contenido de calidad. Lo vemos, el Estado francés tomó su rol en serio y regó en un calendario de cargas muy estricto, una asistencia de información, programa de diversión, contenidos escritos con la llegada del Internet, permitiendo a esos estados alrededor del mundo, pero sí de transformar los países alrededor. La África, la inmigración ha sido siempre importante. Era nuevo para ellos de poder seguir de llorar 3 días lo que se pasaba del otro lado de la frontera, de donde la obligación de poder poner una correspondencia y de enviados especiales permanentes que hagan de la radio una proximidad, además para sus auditores. RFI ha así favorecido de una cierta forma la formación de la gente del sur, pero también en términos de concurrencia del medio. A eso se agrega la difusión de lenguas extranjeras que han variado en función del número, pero también en la época soviética había que transformar y habíamos notado Rusia, serbocroatas, polonesa, con la caída del muro, la necesidad de informar a esos países no era lo mismo, ganando su autonomía, iban también ganando su independencia por los medios. RFI detuvo su redacción alemana, por ejemplo, se giró hacia otras regiones del mundo como América del Sur o Asia, pero también ahí las políticas cambiaron de campo, obligando a la radio a ver su copia regularmente, sin hablar de asuntos financieros, que empujó a hacer muchas elecciones drásticas o a buscar el vivo peligro en algunos lugares como la BBC World Service lo hizo la semana pasada. Desde un punto de vista legislativo, una ley fue promulgada en 1987 sobre la libertad de comunicación. RFI se convirtió en una sociedad nacional independiente. Eso fue ayer. Ven aquí el nuevo frente de RFI, donde lo intelectual lleva como es un medio que va de par con el asunto financiero. Tenemos que ver lo que constituye un vector de influencia inevitable debe ir por el valor y la cultura de un país. Entonces hay que alquilar los esfuerzos jugados para el poder público para reforzar las garantías de la presencia hacia la vista del mundo. Supieron de una política actual para el audiovisual exterior de la Francia. Nos estamos en 2007 y asistimos a la creación de la Sociedad Nacional de Programas del Audiovisual Exterior de la Francia, llamado simplemente AFF. Porque un país como Francia tenía necesidad de sentir sus influencias sobre el mundo en un sector muy concurrencial frente a uno, para no citar que los más grandes, tenido un mismo objetivo: BBC World Service para Gran Bretaña, Viewers Voice of America para la América, VW Deutsche Welle para los alemanes o por Radio Netherlands por los británicos, solo para responder a una lógica de rentabilidad financiera. Lo sabemos bien, los medios ocupan un lugar central en el proceso democrático, en particular en los países más frágiles. La idea de base de RFI era de crear una CNN, la francesa, pero ella no fue dotada de medios financieros. El antiguo presidente de la República Dominicana, Jacques Chirac, quería una cadena de televisión que pueda responder a esta espera. Con la llegada del presidente Nicolas Sarkozy, su sucesor, el Estado francés puso en puesta un holding único que regrupa una televisión de información, France 24, una radio todo info, RFI, con una participante de 49% solamente, una televisión francófona de programas, TV5 Monde, en conjunto con la Suiza, la Bélgica, Canadá y las provincias del Quebec. Y aquí la AEF, con lo que no se puede, hubiera una filial MCD con base en París, Monte Carlo, Doualiya, una radio que habla árabe y que trabaja en estrecha unión con la declinación arabofona de France 24.
El presidente de la República Francesa, conformemente a una ley reciente, nombró al presidente director general y también el de este conjunto, una red de cadena radio histórica, un mundo destinado a aquellos que están interesados en la idea de Francia, con sus diversiones, que habla a los expatriados, a los francófonos, a los francófilos, proponiéndoles subtítulos en numerosas lenguas europeas y asiáticas. RFI es un radio que habla al mundo, que habla del mundo, que mira vivir el mundo y que se deja escuchar de la parte del mundo con su eslogan. La información nace así, RFI la hace mundial, la devuelve mundialmente. Gracias por escuchar Radio Francia Internacional, son 10 horas a París. Y bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional, emitiendo para toda América Latina cuando son las 2 de la tarde en la capital francesa. រៀបសួរនិងសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង Paris, meio-dia no horário de Brasília, começa agora o programa brasileiro da Rádio França Internacional. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 5h30 à Paris et à Rome, 6h30 à Mogadiscio. RFI, and news gets global. RFI et l'info devient mondiale. RFI en anglais. Un medio internacional es el reflejo del país que representa, sí, no, sí, pero está impregnado por influencias que hay sobre él, yendo en el mundo buscando información, porque un medio que habla por radio, televisión o internet se compone de testimonios de actores de la vida política y de ciudadanos anónimos, solo para citar algunas categorías. Para la producción de información, el periodista es un testigo, un informante, un contador, tiene conciencia de la importancia de su misión y de los que están en el centro de sus encuentros. Solo el hombre con sus vivencias puede transmitir esto, pero no puede llenar eso de ideología, de juzgar parcialmente. Tiene que cuidarse de no asimilar la mundialización de los hombres de la antropología. La mundialización es un concepto, entonces la globalización es otro y tiene que ver con lo intelectual y lo voluntario. Global y globalización son palabras nuevas en el vocabulario de los que piensan en el mundo y no termina ahí. Hay otras también inventadas, estas son las últimas que entendí. En Bruselas entendí en la Unión Europea hablan de Globish, una mezcla de English y de los vocabularios de todas las nacionalidades presentes. Esto está más a la moda por si hablar su propia lengua no se reconocía y yo pienso que está mal. Se habla también de globalización o de global-localización de las tecnologías de comunicación sobre Internet que dan a comunidades locales el poder de mejorar sus comunicaciones. La navegación es más fácil para todo el mundo y la noción de interno o externo es más difícil. Todo hoy en día es global o va a volverse así. Hasta los años 80 lo que pasaba internacionalmente tenía que ver con desarrollo, la llegada de sociedades industriales, la desaparición del comunismo, el capitalismo, el socialismo, todo hablaba de producción, crecimiento, las relaciones sociales y entonces el Estado tenía una responsabilidad en el proceso de modernización de la sociedad. Lo que llevó a los pueblos a glorificar la sociedad de consumación. Berlín Oeste se enriquece frente a Berlín Este. Las nuevas élites africanas se centran con gobiernos de sitio. En Vietnam
hay una adolescencia económica y la China explota. Todos esos poderes económicos, industriales o políticos, financieros se comparten en el mundo, en un mundo imaginario, pero porque la apertura de la frontera, la creación de Internet o los satélites que están alrededor de nosotros y que hablan de prohibidos, hablan de un mundo que es uno solo, un mundo global, y los medios solo pueden existir los unos con los otros, los unos frente a los otros. Dos ejemplos para ilustrar esta presta de posición. El seno de la Europa, el organismo que regrupa todas las radios y televisiones públicas europeas, l'UER, basada en Ginebra, en Suiza, juegan plenamente su rol, siendo interlocutor único, pero también un actor y un negociador el servicio de todos, lo que hace posible para cada miembro de poder beneficiar de retransmisiones de asuntos políticos, pues, deportivos de envergadura, lo que cada quien solo no habría podido haber hecho. A un título indicativo, cada radio europea tiene así acceso, que sea pequeño o grande, a los Juegos Olímpicos, a las Copas del Mundo, a reuniones del G20, como el próximo mariado del futuro rey de Inglaterra, lo que interesa a los paisanos de Macedonia, así como los banqueros de Afganistán. La concurrencia no juega más. Solo la eficacidad cuenta, solo cuenta la riqueza de contenido que cada medio debe ofrecer a sus auditores o telespectadores o internautas. Este organismo va más allá porque ha creado un fondo de ayuda financiado por los grandes para viniendo a los pequeños. Todas las antiguas repúblicas soviéticas reciben cada vez menos subvenciones de sus estados respectivos, dejando a veces exiguos algunos de los caminos y de los que pertenecen a algunos grupos industriales, como es el caso en Rusia. Incluso el gobierno la mano del gobierno llega mucho. Otro ejemplo, si la concurrencia existe muy bien entre los grandes medios internacionales de países dichos desarrollados, cada año la BBC World Service, Voice of America, para solo citar estos dos, se reúnen y tratan de poner en estrategias comunes con relación a otros países y a sus legislaciones en favor o no de medios de comunicación extranjeros, una manera elegante de rodear las leyes del país y la libertad de expresión que no está en vigor. Todo es bueno para positivar su imagen, algunas incluso para sobrevaluarla, que sean las relaciones internacionales, la identidad, el capital, la cultura y los patrimonios, que permiten calificar, de cuantificar una sociedad dada. Algunos investigadores en ciencia social hablan de un patrimonio triunfante, lo que nos conforta en la idea de que la modestia no está al nivel de los estados. Yo diría, resumiendo, que el mundo en el cual vivimos es una tierra independiente. Una destreza económica en un país afectará a otros. Lo vimos recientemente con la crisis de los bancos que partió de los Estados Unidos, rápidamente se propagó en el resto del mundo. Situación idéntica en los medios. Una pregunta más en los medios internacionales en cuanto a las zonas de difusiones, sus asuntos económicos, las lenguas habladas, la cantidad personal o la transformación de los medios tradicionales como la radio, con la web radio, no permanecerán en sus efectos de sus más cercanos. Concurrentes, cuando hablamos de la época del medio privado que tiende a desaparecer, se oponen al nivel de contenido, de la forma, de los medios de comunicación del público cible. Pero cada quien trata de tocar el más grande número de autores, utilizando un diálogo fictivo o silencioso cuando se trata de radio musical. Este día los radios privados internacionales son escasos, cuestión de costo, legislación, soportes, pero con Internet esas barreras saltan con una componente que no puede ser ignorada, la publicidad. Volvamos un instante a la Francia. ¿Sabía usted que es considerada como la campeona mundial de soft power, la presencia, la poder dulce? La Francia y la Gran Bretaña son los líderes mundiales de este nuevo poder que consiste a ubicar en el corazón de su diplomacia los grandes públicos de ciudadanos cada vez mejor informados y que constituyen una opinión mundial digitalizada, una especie de nueva diplomacia pública, estrategia de influencia relegada a los hombres ellos mismos. La Francia sería incluso la campeona de la influencia pública, la opinión pública mundial. Entonces, montémonos en este vagón y continuemos a dar las puertas que se abren ante nosotros con una seria competencia y así sentirnos libres de hablar de todo, de cultura, lengua y deportes, y poder enseguida con esa fanfarrería evocar nuestros experticios en todas las grandes instituciones internacionales y comenzar por esas de la Europa que nos tocan de muy cerca. Con la llegada del Internet, cada puede tener acceso a las informaciones, dejando una apreciación su unblock, entrar en el juego de la interactividad, ciertas emisiones que son enteramente basadas sobre esos conceptos, en un modo, para decir en una palabra todo lo que dicen en un mundo y por todas partes. Periodistas enseguida hacen ese tri de trabajos profesionales
encontrado siempre insultos y críticas, más que a una escucha reflexiva y comentada. Ningún periodista quiere, y el periódico debe ver la información, ver las orillas de las personas que no lo saben sin que sean verificadas según otras fuentes. Mejor una manera de digerir la información, la libertad de decir, es una manera de, como mucha precaución, es estar en medida de tomar a distancia con mensajes de la red de Melcolín, Ruanda, nos hace pensar mucho lo que trae la lucha de los hombres contra sus hermanos. El diálogo, como lo indica, no puede ser un sentido único, debe ser desde el que se informa y verifica su información, es a este que quiere ser informado sin escuchar ninguna parte tomada ni ninguna opinión personal. Es así como el país de la expresión libre conciben su trabajo. Entonces, conciben realmente su trabajo. Algunos sitios juegan un rol importante, jugando como prueba el sitio iraniano y chino, que palean las influencias de los medios locales, de ahí va la voluntad de RFI para continuar a batirse contra China, como la Deutsche Welle, VOA, de las cuales fueron prohibidas, sin esperanza de regresar a lo normal por el momento, en contra de nuestras protestaciones contra el gobierno. Otro rol que RFI ha jugado y que no se esperaba es el de la palabra escuchada por las presas en el Líbano, en Malasia, como lo de Ingrid Betancourt. Cada uno a su manera encontró una libertad encontrada, cómo pudieron conseguir el movimiento del mundo, pero sobre todo sabiendo que no los olvidamos, que habíamos hecho todo para liberarlos y encontrarlos. Esta voz desconocida, captada muchas veces con mucho esfuerzo, según les daba una esperanza para su dolor cotidiano. Cuando ellos escuchaban al presidente Chirac decir en una entrevista sobre RFI que las búsquedas iban a continuar, fuera como un declic, que con su compañero de infortunio decida seguir, porque eso sería como no verla jamás. Entonces atravesaron el bosque de noche hasta ser recuperada por Armada. Eso fue quizás un diálogo en sentido único, pero conviene compartir. Cuando esos hombres llegaron a la radio, contarnos sus historias, todos como Ingrid Betancourt, que esperaba cada semana las palabras de su madre, de su niño, que venía a registrar su mensaje de radio, diciendo que quizás ella lo entendería. La radio daba esos saberes también. Está escuchando RFI, 1 a París, 6 a Bogotá. Edición especial en RFI. Natalia Amar. Edición especial, media hora, compañía de Ingrid Betancourt, liberada miércoles pasado después de 6 años y medio con la guerrilla colombiana de los FARC. Hola, Ingrid Betancourt. Hola. No sé cómo expresar mi emoción viendo sus caras cuando conozco sus voces. Entendimos al principio del programa a los que siguen siendo atrapados por la FARC en Colombia. Quisiera que nosotros aquí en RFI le dieron esperanza. Linda de mi corazón, te quiero decir ante todo que te amo de toda mi alma. Las palabras no son suficientes para decirte cuánto me haces falta. Me doy cuenta a medida que pasa el tiempo, que pasan los años lejos de tu amor, a qué punto eres una madre y una mujer increíble. Quiero que sepas, quiero que estés segura que no ha pasado un día desde el secuestro sin que piense en ti. La voix de Lorenzo, votre fils, ma petite maman chérie, je veux te dire. Mi querida madre, quiero decirte que te quiero tanto. Es un mensaje que dio vuelta de toda la radio aquí en Francia. ¿Usted lo escuchó el 7 de diciembre de 2007? Sí, lo escuché. Odio cuando lloro. Desde que me liberaron solo lloro. Lo siento mucho. Es su derecho. Lo escuché a mi hijo, me encantó lo que él decía. Me ayudó muchísimo, fueron momentos de intensa alegría. Me preguntaron en algún momento esto y no respondí porque no tenía tiempo, pero hoy respondo que sí, eso eran momentos, escuchar a mis hijos.
difícil retomar después de esto. RFI instaló hace 10 años un mediador, una mediadora, por la importancia de la calidad de los audioescuchas. Ella habla con el público, con los periódicos de la dirección, oye las protestaciones, las felicitaciones y responde, justifica en una palabra, prolongando el diálogo por la calidad de la lengua francesa hablada. Las reacciones de los audioescuchas son muy negativas. La mediadora me lo dijo, que la radio quería pervertir moralmente los países del sur, que algunos piensan muy frágil para poder defenderse. Las preguntas políticas también dividen el Fondo Monetario Internacional, el Tribunal Internacional, el TPI. También se conciben y se perciben como instrumentos al servicio de unas políticas coloniales o neocoloniales en países como Madagascar o Costa de Marfil. RFI que sigue el conflicto y se cierran esas emisiones muchas veces. Si la radio es un instrumento de diálogo, no lo es de dictadores. Es también importante que los hombres de poder le dan sin saber que el pueblo se da cuenta de todo esto. Acabamos de ver lo que pasó en Tunisia o en Egipto. Primero la prensa se prohibiendo esto, y desde que la televisión vio que todo cambiaba, empezó a evocar cómo las personas se levantaban en la calle enseñando voces y la realidad. Y todos pudieron pensar por ellos mismos y fue como un soplo de libertad que estuvo en el país. RFI habla en francés, pero también en 13 lenguas extranjeras, pero en francés principalmente porque es un actor principal de la francofonía y también una ayuda para el francófilo. Como radio internacional se ve que se necesitan muchos medios para propagar la lengua de su país desarrollado al extranjero, también con los profesores frente a la anglofonía que crece mucho. La francofonía tiene que pelearse para permanecer. OIF, la Organización Internacional de la Francofonía, se lo dijeron ahorita, 220 millones radioescuchas francófonos en el mundo que hablan francés porque es su lengua de origen, adoptada, aprendida o compartida en una familia. Pero la lengua, lo sabemos hoy, es también una cultura, una historia de vivencias que hacen de cada francófono una persona diferente. Y también nos dimos cuenta que una lengua sola no va a vivir mucho tiempo en un mundo donde las fronteras son frágiles y hay que responder a ese uniformismo que no tiene lugar en este mundo. Es por esto que el monolingüismo es un concepto lejos que ya no se usa, y los gobiernos quieren decir que para considerar que la evolución de una lengua y hay que promover lo bilingüe y el multilingüe. Ahí interviene RFI, el principal habla francés, los otros lenguas extranjeras, pero todos cambiando a veces el orden de la información, todos hablan de una sola y misma voz para informarles, para darles la visión francesa sobre los eventos del mundo y acercarse más al internauta donde está. Y para venir a ayudar a los francófilos también damos canciones con sus palabras que le dan un contacto a esa lengua, y también la lengua francesa con cursos bilingües o fichas pedagógicas ayudan a los profesores y a los estudiantes en las escuelas, en las universidades, alianzas francesas, para poder perfeccionar su francés, contactando actividades frescas del día. La radio es un medio reactivo, se encuentra en el lugar en momentos importantes y transmite en directo sus comentarios, un encuentro deportista, un discurso político improvisado, una manifestación, un drama. La radio es un medio ligero, también el diálogo se puede dar a través de un teléfono portátil o por USB. La radio es un medio de proximidad y de expertos. RFI tiene esa voluntad de trazar esto. El presidente de RFI nos pidió de ser más competitivos, más cercanos, más actuales, y esto para llenar la ambición de RFI en el futuro. RFI está en un momento de conquista
con 600,000 audioescuchas ganados en un año, una progresión de 1/3 más de visitas anuales en su sitio web, 43 millones. La estrategia multimedia da sus frutos. Hay 7 millares de vecinos, no escuchan todos RFI, pero RFI es fiel a su marca de fábrica. Las entrevistas, es una mujer que presenta el fútbol africano, ella que acaba de vivir 10 años en Brasil, o con nuevas lenguas como el Swahili o lo usa para tocar mujeres rurales y para que puedan hablar con los hombres y que no tengan que informarles. Entonces, aquí la radio habla y sus audioescuchas también, al teléfono, por mail, sobre los blogs, en correo, o van a vernos en los estudios. Hasta hay un audioescucha que vino a pedirme matrimonio porque él pensaba que solo hablaba de él. Tuve que hacerle entender que en Francia no era la costumbre venir solo a buscar su esposa. El mundo no puede permanecer sordo al mundo. Estamos con los eventos tristes como los alegres. Queremos estar informados en todo momento, como decimos nosotros, en directo, live. El mundo se volvió muy pequeño, aunque no siempre todo el mundo tiene las puertas para abrir todas las puertas. RFI tiene que ver en esto. Las radios internacionales, los vemos muy bien, son herramientas mayores en las diplomacias. Antes eran enemigos y ahora están buscando acercarse. Si Deutsche Welle ve su desarrollo en la web, el BBC se decide a quitar algunas lenguas porque Gran Bretaña encuentra que es mejor para sus estrategias de política. Francia también piensa en eso con el RFI. Podrían pensar que son los asuntos extranjeros que deciden nuestra estrategia, y pongo un punto de exclamación. Nuestro trabajo tiene que ver con escoger independientemente. Entonces vemos nuestra palabra en Irán, en Farsi y a veces en Pashtun. Trabajamos siempre llevándonos bien y viendo qué hacen las otras radios internacionales y a veces asociándonos con ellas. Si pudimos evocar la voz de la Francia de los años 80, ahora hablamos de la visión de la Francia sobre lo que pasa en el mundo. El monopolio en lo que concerne los medios ya no existe en Francia. Las radios públicas no son de Estado y aunque se financie por las autoridades, no pensamos que tienen todo que decir sobre eso. Lo que los gobiernos y todo. Es entonces una experiencia de democracia, que la palabra sea políticamente correcta o no. Tengo un recuerdo mirando hacia atrás el ruido de nuestra señal en Rusia cuando nuestros propósitos podían tratar de buscar algún reflejo de la verdad, pero más cerca de nosotros, sobre el continente africano, en Ruanda, en Côte d'Ivoire, Djibouti, Congo, en manera más anecdótica, o Marruecos, cuando el rey paraba el Consejo de Ministros para escuchar el boletín de la información, era necesario escuchar a la RFI. Menos serio, sobre una isla tropical, sobre los monos, que iban a dormir las parábolas y los transmisores y cortaban las antenas al momento de escuchar la noticia. A veces la naturaleza se opone a las ondas. Cuando no es la nieve, Kosovo, en un país donde la Armada Francesa es muy presente, en otros países, otras armadas francesas, la nieve perturbó la transmisión de los europeos que venían a escuchar las recepciones cada día. Cada país tiene su problema. RFI trata de encontrar el mejor medio para implantar una nueva antena. Recuerdo que tenemos 170 radios que retoman nuestro programa en totalidad o en parte, pero también RFI tratando de renovar el diálogo. BBC World Service, VOA o Deutsche Welle emitían numerosas lenguas, de las cuales lo bien acabo de decir. Muchas lenguas en redacción han desaparecido, como ciertas radios internacionales han emitido sus llaves, también Internet. Nos obligan a repensar, reestructurar y reorganizar nuestra presencia en el mundo virtual. Dos ejemplos me vienen a la cabeza. La China prohíbe su territorio, sobre todo en África, de una parte ofreciendo un estudio moderno y de otro lado
un centro Confus para enseñar el chino. Todas las lenguas, los protocolos son escritos en chino, de ahí el problema de problemas de integración, como podemos imaginar. En el mismo orden de ideas, las alianzas francesas hacen un trabajo señalable para desarrollar la francofonía en el mundo. RFI forma personas de radio, técnicos, periodistas y managers o en el Camerún o Seychelles o Qatar. Cada quien provee las armas para ganar su lugar en este mundo global. Es necesario, ante todo, convertirse en indispensable. La lengua es una formidable herramienta de comunicación y la radio una herramienta de diálogo que, a pesar del rol creciente de la televisión, del internet y las redes sociales, ha llegado a considerar un lugar, y eso hace que sea por siglos muy duro. La radio se va desde ayer un puesto, hoy en día en los teléfonos portales. La radio se adapta a las nuevas innovaciones técnicas y continúa a hacerlo porque la juventud viene al radio por el vía de la web. Una imagen puede rodear lo mismo sin nada puede pararla. Las radios son optimistas, las radios internacionales se cuidan y los diálogos con los radioescuchas no pueden ser rompidas, pero hay que donar una nueva fuente y considerar que el mundo es para llevarse de la mano y sobre todo con los micrófonos. Y les recuerdo nuestro eslogan: la información está aquí, RFI la convierte en mundial. No queremos bajar los brazos, al contrario, queremos ser parte de los brazos del pueblo para ser parte de la Declaración de los Derechos del Hombre, y ustedes lo saben, incluso si Francia está ahí desde hace 1989. Falta mucho por hacer para que esto sea una realidad por todo el mundo global bien comprendido. Muchas gracias de haberme escuchado.